Muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos al pedazo de Congreso AudioFit y bienvenidos a un congreso que sin duda está haciendo historia porque no tiene precedentes. Te puedo garantizar, compañero, que hasta ahora nunca se han juntado tantos ponentes, tanta calidad de ponentes y tanta cantidad y calidad de información. Y ya si me dices que todo esto es gratis, vamos, esto hace unos años era totalmente impensable. Así que bueno, bienvenido, enhorabuena por estar aquí, enhorabuena por estar comprometido con tu formación, con tu aprendizaje y prepárate porque lo que viene hoy y lo que viene ahora es brutal. Me apetece mucho presentarte a un compañero de carrera, una persona a la que le tengo mucho aprecio, y es que no te digo nada y te lo digo todo, es graduado en Ciencias del Ejercicio, es máster en entrenamiento personal, máster de alto rendimiento en deportes de resistencia, en deportes cíclicos, entrenador nacional de atletismo, profesor de AudioFit, y además tiene un curso que es brutal dentro de AudioFit que se llama Las bases del entrenamiento de resistencia, donde te explica cómo tienes que entrenar resistencia, cómo combinarla con la fuerza. Es una auténtica pasada. Así que con todos vosotros, Rubén Espinosa. Bienvenido, tío. Muy buenas, menuda presentación, así da gusto, macho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú, David? Genial, espectacular. Esto la verdad que es increíble. Y fíjate, te digo una cosa, yo creo que el que más está aprendiendo de este congreso soy yo, porque tengo la oportunidad de exprimir ahí a cada ponente y es tremendo, vamos, estoy súper agradecido. La verdad es que sí, después vamos a tener que hacerte a ti la entrevista, nosotros, el resto de ponentes, para preguntarte qué has aprendido de cada uno de las personas que has entrevistado. Al final os hago un resumen. Bueno, Rubén, lo primero, tienes un curso que tiene miles de descargas en AudioFit, es una pasada, la gente está súper contenta, se forman contigo día a día, eres una referencia en el mundo de la resistencia y la combinación del deporte de fuerza con el de resistencia. Y lo primero, quiero que me cuentes un poquito qué es lo que aportas en tu curso para que haya tenido tanto éxito. Pues sobre todo, y creo que la clave está ahí, es en explicarle a la gente de una forma sencilla, pero sin perder la complejidad de lo que supone explicar todo ese tipo de cosas, explicarle a la gente lo que necesita entender para luego cogerse un curso o cogerse un cliente, un deportista y aplicar y entender todo lo demás. En muchas ocasiones, cuando buscamos formación o información acerca del mundo de los deportes de resistencia, nos empiezan a hablar directamente de umbrales, de lactato, de conceptos que pueden ser complejos, de métodos de entrenamiento, que si no hay unas buenas bases a nivel conceptual, va a ser muy difícil de absorber, de interpretar y sobre todo de aplicar. Creo que ahí está la clave de ese curso, que desde luego sí ha tenido muchísimo éxito y el feedback ha sido increíble por parte de entrenadores ya laureados, por parte de deportistas que están empezando. Creo que la clave está en esa forma de explicar las cosas en las que todo el mundo tiene capacidad de entenderlo. Totalmente de acuerdo. Pasa una cosa con tu curso y es que tanto entrenadores de altísimo nivel como incluso doctorados, incluso gente de mucho nivel a nivel académico, como gente que está empezando, aprenden con tu curso, porque es súper práctico, es al grano, en formato muy cortito, es brutal. Así que enhorabuena. Sí, eso es algo que me sorprendió hasta a mí, porque el gran creo quebradero de cabeza que he tenido yo siempre, desde el podcast hasta la formación propia, hasta los cursos de AudioFit, es el cómo le explico esto a mi madre y a un profesor que yo haya tenido, y los dos sientan que se les está aportando algo, ¿no? Y al final eso es lo que más trabajo lleva, el sintetizarlo y el contárselo desde esa perspectiva a la gente. Totalmente. Oye, ¿y cuáles piensan que son los puntos más importantes para mejorar el trabajo de resistencia? ¿Qué Pues claves desde... me darías? ¿Perdón? ¿Qué tres claves me darías? Pues mira, la primera de las claves te diría que tendrías que mirar tu entrenamiento, tu planificación y tu estrategia, seas entrenador o deportista, me da igual, desde dos perspectivas. Desde una primera orientación que te vaya a hacer mejorar tu rendimiento, todos los deportistas y todos los entrenadores eso ya lo hacemos, pero nos olvidamos de la segunda perspectiva, que es muy importante, y es conseguir que tu carrera deportiva sea más fructífera, sea más longeva y no haya problemas de lesiones y de descompensaciones. Por ejemplo, te pongo un caso que siempre me encuentro. Cualquier corredor, cualquier triatleta, cualquier ciclista, todo su ejercicio, todo su entrenamiento específico de carrera, de ciclismo o de natación, se va a producir en un mismo plano, siempre, de forma constante. Si una persona, si un corredor se centra única y exclusivamente en mejorar su rendimiento en carrera, va a llegar a los 50, 60, 70, no importa la edad,
con unas limitaciones de movilidad que le van a afectar negativamente en su calidad de vida. Y esto, los entrenadores, hay muchas veces en las que no es que no seamos conscientes, simplemente no lo analizamos, no reflexionamos sobre ello y no le estamos dando al deportista lo que necesita, no solo para rendir más, sino lo que necesita para vivir mejor y tener una carrera deportiva, como he dicho, más fructífera. Clave número 1 sería esa. Clave número 2, es preferible estar 3 años afilando el hacha para luego golpear bien y rendir bien que empezar directamente a competir o a subirte a la bici o empezar a correr. Por lo tanto, entrenamiento de fuerza, entrenamiento compensatorio, priorizarlo muchísimo, aunque sea un trabajo silencioso y difícil de hacer, porque no te da medallas y no te da marcas, pero sí que te va a permitir que cuando llegue el momento de competir sea todo mucho, mucho mejor. Y una tercera clave que a mí desde luego me cambió la vida es, si eres deportista, intenta entender todo lo que haces, fórmate y si te gusta este mundo, aprende, pero si puedes delegar la programación en un profesional, hazlo. Y si eres entrenador, si puedes delegar en otro compañero o en otra persona que te vaya a aportar una perspectiva que tú no estás viendo, hazlo. Siempre digo lo mismo en todas las entrevistas que me han hecho y es, salvo que seas narcotraficante, tienes que consumir lo que vendes. Si no, no vas a ser consciente realmente del valor que aportas. Y eso es algo que a mí, desde luego, cuando lo empecé a aplicar, yo me he autoentrenado, he tenido buenos resultados y podría haber seguido haciéndolo, pero hubiera dejado de aprender muchas cosas que te aporta la visión de un compañero. Totalmente. Además, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estás centrado en competir, se juntan muchos factores. Se junta el estrés, se junta todo tu sabotaje, de que piensas que no estás mejorando todo lo que deberías, de que te comparas con otras veces, lo que hiciste, otras marcas, y al final no eres objetivo. Exacto. Constantemente modificando una conducta o constantemente modificando una rutina sin una base objetiva que un compañero te puede dar. O sea que estoy 100% de acuerdo contigo en que muchas veces es mejor dejar ese ego fuera y no autoentrenarte y permitir que otra persona desde fuera sea objetivo contigo y te marque un camino. Es totalmente de acuerdo. Exacto. Al menos que haya un periodo de tu vida en el que hagas eso. Luego, por supuesto, está genial experimentar y si hay que elegir un conejillo de indias para un protocolo o para algo, pues qué mejor que tú mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que tiene que haber un periodo en tu vida en el que creo que te va a aportar mucho que te lleve a alguien. Totalmente. Oye, Rubén, ¿y piensas que todo el mundo, todo deportista, debería trabajar la resistencia? Ostras, qué pregunta. No, creo que no. Creo que sí que se tiene que trabajar unas adaptaciones cardiovasculares y cardiopulmonares mínimas para poder tener una calidad de vida o para tener un cuerpo y un motor que te permita pegarte una carrera y no morir en el intento o llevar un estilo de vida libre, ¿no? Pero si hablamos de resistencia como un entrenamiento específico de carrera, de ciclismo o de ciertas adaptaciones, la realidad es que no, es que el trabajo de fuerza va asociado directamente a la salud. El entrenamiento de resistencia va asociado directamente al ocio y a la vocación. Otra cosa, insisto, es que nos ciñamos única y exclusivamente al trabajo de fuerza y dejemos absolutamente de lado cualquier tipo de adaptación cardiovascular. Eso, desde luego, no lo recomendaría, pero tampoco recomendaría porque sí, por salud o porque yo lo diga, el tienes que correr sí o sí. No, vamos a ver, ¿te gusta correr? Sí, vale, vamos a ver cómo lo podemos hacer. ¿No te gusta correr? Hay muchas otras maneras de conseguir un cuerpo saludable que te dure años. Totalmente. Imagínate, por ejemplo, que yo fuera una persona súper principiante y me quiero plantear ahora mismo, bueno, ahora mismo no porque estamos aquí confinados, pero cuando salgamos, el empezar a correr, a empezar a hacer running, porque me han dicho que es un trabajo súper interesante, pero claro, yo nunca he entrenado. ¿Qué consejos me darías para empezar poco a poco en este aspecto? Teniendo en cuenta tu caso particular, teniendo en cuenta que eres David, un tío con una masa muscular... Ten en cuenta que soy súper principiante, una persona que nunca ha entrenado. Vale, fantástico. Pues me iría al segundo punto que te he comentado anteriormente. Es, ¿qué quieres? ¿Aprobar una oposición de aquí a 3 meses y correr un 800 por debajo de X marca? ¿O quieres que dentro de 10 años
tener una pared llena de medallas de haber hecho no sé cuántas maratones. En función de cuál sea tu perspectiva, si es cortoplacista o a largo plazo, vamos a hacer una cosa u otra. Y esto es algo que también se nos olvida a los entrenadores, porque el discurso saludable ya nos lo sabemos todos. Hay que entrenar la fuerza, vamos a mirar a largo plazo, bla, 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 bla. Vale, pero la realidad, ¿cuál es? Que hay en ocasiones en las que te llega un futuro policía o un futuro bombero y te dice, mira, tengo 3 meses. Y es lo que tengo. Y estas son mis bases de fuerza. Y estas son mis palancas. Y esta es mi técnica. ¿Qué hacemos? No le puedes decir, vamos a posponer la oposición, ¿no? a 2 años. Entonces, en tu caso, lo primero que te preguntaría es, ¿qué quieres? ¿Salud o rendimiento? Yo voy a intentar llevarte por el camino de la salud y del largo plazo. Si consigo llevarte por ahí, trabajaríamos sobre todo mucho trabajo de técnica, que entiendas cuál es el concepto mínimo a nivel biomecánico para correr sin hipotecar tus articulaciones y a partir de ahí trabajar fuerza y poquito a poco ir intentando acumular cada vez más tiempo de carrera sin fatiga. O sea, no es algo complejo realmente. Genial, muchas gracias. Y vamos a pasar también a preguntarte respecto al fenómeno de interferencia, porque está claro que muchas veces pues, buscamos trabajar la fuerza para complementar la resistencia, o incluso deportes como CrossFit, por ejemplo. Un poquito de esa interferencia y sobre qué herramientas podemos empezar a utilizar para que no se produzca. Vale, pues aquí tenemos que, lo primero, ser claros y honestos con nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es desarrollar los mayores niveles de fuerza posible o la mayor cantidad de masa muscular posible, tenemos que ser, como digo, honestos y entender que cualquier adaptación que consigamos a nivel de resistencia va a hipotecar un poquito el crecimiento de masa muscular. Cuanto más masa muscular tengamos, más se va a ver hipotecada, pero va a hipotecar mucho más la producción de fuerza. Es absolutamente imposible que una persona que sale a correr 4 días a la semana o que se mete 3 horas de bici o los fines de semana esté consiguiendo sus mayores niveles de producción de fuerza. Ahora bien, si le damos la vuelta a la tortilla y lo miramos desde el punto de vista del corredor o del triatleta, es absolutamente imposible conseguir tu mejor rendimiento en resistencia sin trabajar la fuerza. Entonces, digamos que la interferencia hay que verla de una forma bidireccional, ¿ok? El corredor y el ciclista o el especialista en deportes de resistencia se va a ver muy beneficiado por un buen entrenamiento de fuerza, no cualquiera, y al revés, el especialista en rendimiento de la fuerza o de la masa muscular no se va a ver beneficiado por ese trabajo de resistencia. Qué bueno. Ese es básicamente el concepto que tenemos que entender. Totalmente. Y oye, Rubén, muchas veces hablamos de programación del entrenamiento, a los entrenadores se nos llena la boca hablando de programación, y quiero que me cuentes de forma súper resumida qué diferencias básicas podemos encontrar en cuanto a, por ejemplo, una programación de fuerza y una programación de resistencia. Pues va a depender sobre todo de para qué sea, porque claro, hablar de entrenamiento de fuerza, tú lo sabes mejor que nadie, no es hablar de un solo tipo de forma de entender el entrenamiento. Hay muchísimas adaptaciones, muchísimas manifestaciones de la fuerza y muchísimas maneras de enfocar ese mismo entrenamiento. Lo mismo ocurre con la resistencia. Sí que es cierto que en deportes de resistencia el entrenamiento de fuerza la mayoría de las veces es A, B y C. Nosotros, desde un punto de vista de la resistencia, no vamos a jugar con muchas estrategias que sí que se utilizan en el mundo de la fuerza. No vamos a jugar la mayoría de las veces con trabajos de series negativas, con trabajos excéntricos sí, pero no con series asistidas, no vamos a utilizar los clústeres, no vamos a utilizar todo ese tipo de trabajos. Al final, desde el punto de vista del deportista de resistencia, el trabajo de fuerza va a cumplir siempre la premisa de que la ejecución de la fase concéntrica siempre sea lo más rápida posible y siempre y cuando eso se cumpla y siempre y cuando estemos reproduciendo en nuestro ejercicio de fuerza el momento de aplicación de fuerza en mi deporte, es decir, si soy corredor, tenemos que saber que yo aplico la fuerza en el suelo con una extensión de la rodilla, del tobillo y de la cadera. Eso será lo que yo tenga que reproducir de manera prioritaria en mi trabajo de fuerza. Pero a nivel de programación,
el entrenamiento de resistencia sí que tiene muchísimas posibilidades, de la misma manera que tiene el entrenamiento de fuerza fuera de la resistencia. Podemos hablar de programaciones de modelo tradicional, del modelo polarizado, del modelo de bloques o ATR, del modelo inverso, podemos hablar de pseudomodelos que vayamos configurando en función de las necesidades de mi deportista, pero sí que es cierto, y reincido en eso porque es importante, que independientemente de cuál sea mi objetivo a nivel de trabajo de resistencia, el trabajo de fuerza, en el momento en el que yo tengo diagnosticados qué ejercicios me van a funcionar en base a mi deporte y qué trabajos tengo que hacer a nivel gestual, lo que es la dosificación y la planificación del volumen, la intensidad y demás, la variable que va a predominar siempre va a ser la velocidad de ejecución de esas fases concéntricas. Es muy A, B y C. Qué bueno. Oye, en los últimos años, sobre todo, los entrenadores que hablan de resistencia se han llenado la boca muchísimo de una palabra que quiero que nos aclares ahora mismo, y es la palabra umbrales. Sobre todo de los últimos 5 o 6 años a ahora, es una locura. O sea, no se para de hablar de esto cuanto antes no era así. ¿Qué me cuentas al respecto? Pues mi opinión al respecto es bastante, sin ofender a nadie, David, en el mundo de la investigación, creo que estarás de acuerdo conmigo, en muchas ocasiones no se trabaja para llegar a un consenso, se trabaja para ver quién la tiene más larga. Totalmente. Y esto es un problema para el usuario final y para el entrenador. Entonces, puedes leer diferentes papers, diferentes libros o hacer diferentes formaciones de grandísimos referentes en este mundo y uno te habla del umbral de lactato, otro del umbral ventilatorio 1 y 2, otro te dice umbral aeróbico y anaeróbico y luego llega el otro y dice que eso está mal dicho. Lo mismo ocurre con el ácido láctico, el lactato. Al final, mi opinión al respecto es que lo que tenemos que entender es qué es lo que sucede en tu cuerpo cuando pasas de estado de reposo a estado del agotamiento. Si tú entiendes eso, me da igual, David, tío, ¿cómo le llamas? Me da exactamente igual que le llames umbral de lactato, umbral ventilatorio 1, umbral ventilatorio 2. Mi opinión o cómo yo les llame, no importa, porque tú le puedes llamar como te dé la gana. Lo importante es que tú lo entiendas. ¿Dónde está el problema? En que si tú te coges un libro y no sabes interpretar el lenguaje que te está contando el otro, pues ahí sí que pueden llegar las dificultades de comprensión. Y esa es una de las cosas en las que yo intento resolver en este curso que comentabas de bases del entrenamiento en resistencia. Yo te explico qué es lo que pasa desde que estás tal y como estamos ahora hasta un estado de agotamiento. Y te digo todos los nombres posibles con los que te los vas a encontrar, cada uno de esos umbrales. Pero al final, el umbral no es otra cosa que un cambio en tu cuerpo para conseguir más energía porque le estás solicitando más estrés. Ese cambio, ese voy a abrir la ventana porque necesito aire, es a lo que la ciencia llama umbral, y en función de con quién te topes, pues te encontrarás umbral ventilatorio, umbral. Pero al final, insisto, lo importante no es la nomenclatura, sino la comprensión de qué es lo que sucede. Totalmente. Y también una cosa bastante curiosa es que últimamente se está desarrollando mucho la parte de trabajo en base a vatios. ¿Qué nos comentas al respecto? Pues el entrenamiento por vatios, al final, lo que tenemos que entender es que es simplemente coger una carga externa, que es una carga que le imponemos al deportista. Cuando entrenamos por frecuencia cardíaca, estamos ajustando una intensidad, una velocidad, un ritmo o una aplicación de vatios en función a una manifestación del cuerpo, a una carga interna. El hecho de entrenar por vatios nos permite, sobre todo en el mundo del ciclismo, que es donde más se ha desarrollado esta tendencia, nos permite controlar muy bien cuál es el trabajo realizado desde el punto de vista absoluto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que si entrenamos por vatios, vamos a dejar de lado, salvo que estemos monitorizando con el rabillo del ojo, vamos a perder un poco el control de lo que sucede a nivel interno. Si un día has dormido menos, o si un día estás más fatigado, o si te sucede cualquier cosa que te haga tener, por ejemplo, niveles de cortisol más elevados, frecuencia cardíaca desajustada, pues con el entrenamiento por vatios, digamos que todas esas variables irregulares nos las quitamos. Eso puede verse como un punto positivo o un punto negativo. ¿La realidad cuál es? La realidad es que cuando un deportista pasa de entrenar por frecuencia cardíaca, por sensaciones o por ritmos, a entrenar por vatios, el salto de calidad es abismal, siempre y cuando las variables te las esté controlando alguien que sepa
controlarlas. El hecho de entrenar por vatios no es ni bueno ni malo, es si sabes hacerlo bien, a través de entrenamiento por vatios, el salto de calidad va a ser brutal, brutal. Yo estoy totalmente a favor del trabajo por vatios, pero siempre y cuando sabiendo interpretar, una vez más, las variables, tanto las cargas externas como las cargas internas, y escuchar siempre el feedback que te da el deportista. Es un tema, me parece una explicación brutal, Rubén. Muchísimas gracias porque es súper aclaratoria. Y además, para que la gente se dé cuenta de esto, también te quiero preguntar tu opinión. En los últimos años, el ciclismo ha cambiado mucho de perspectiva porque ahora vemos prácticamente a gente que está centrada en seguir una cadencia de vatios más que en competir, que es lo que se veía antes. ¿Qué opinión tienes al respecto? Este es otro punto también, es como el extremo de la historia, ¿no? La cara B de la moneda. Cuando un deportista popular entrena por vatios y sabes que tiene que ir en un Ironman, que van a ser, si es llano, unas 5 horas y media de bici, pues tú le puedes decir a tu atleta popular, le puedes decir, oye, Paco, no pases de 170 vatios, porque tú sabes que si pasa de 170 vatios, luego no va a ser capaz de bajar y correr una maratón. No va a ser capaz. ¿Qué es lo que sucede? Que en el alto rendimiento, en el ciclismo, cuando se llegaba a unos niveles de adaptación muy altos y les soltaban a la jauría, a la carrera, al pelotón, pues si cada una de esas personas con el gran motor que habían conseguido hacían lo que querían en función a lo que hacía el otro, que al final es como se compite. ¿A cuántos vatios vas tú? Uno más que el de al lado. Eso es competición. Ahora bien, en el momento en el que los equipos han visto lo que sucede, pues se reajusta todo y se está llevando a ese otro extremo que bien comentas tú, que es no voy pendiente de lo que hace mi rival, voy pendiente de lo que dice mi potenciómetro, porque yo sé que si mi umbral, vuelvo a la palabrita mágica, o si mi máximo estado estable de lactato está a 230 vatios, no me puedo pasar de ahí, porque si me paso de ahí, voy a reventar en 30 metros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que al final el ciclismo se está convirtiendo más en un juego de matemáticas y estrategia puro y duro que en una estrategia más sensorial, ¿no? De decir, mi compañero me ataca, yo le sigo o no le sigo en función a las sensaciones. No. Aquí ya no hay sensaciones que valgan. ¿Cuántos vatios llevas? ¿Qué nivel? Bueno, y espérate a que se integre niveles de concentración de acidosis con datos de vatios. Porque en cuanto se empiecen a tener esos datos en tiempo real, va a ser una locura. Porque va a haber un puerto de montaña, alguien va a atacar y va a estar siendo consciente totalmente de sus niveles de acidosis. Y eso es algo, es como competir con un ordenador. Exacto. Entonces yo creo que el ciclismo cada vez se va a parecer más a la Fórmula 1. Va a ser muy importante el ciclista porque es el que al final hace el esfuerzo, pero va a ganar el equipo que tenga más recursos y que gestione mejor los datos y la información que le llega. Totalmente. Es que pasas de competir con una persona a simplemente tú sabes que este es tu umbral máximo a los vatios en los que puedes ir y te quedas ahí, ni uno más ni uno menos, porque uno más es pasarte. Entonces, exacto, que ajuste en lo que es capaz, o sea, digamos que la carrera ya está prácticamente definida de antemano si cumples lo que tienes que hacer. Ahí está el tema. Entonces, va a haber muchas variables y mucha improvisación y muchos cambios, ¿no? Porque al final son personas y hay muchas variables que no se pueden controlar. Pero sí va a ser más una partida de ajedrez. En función de la ficha que mueva el compañero, voy a ver qué datos tengo yo para afrontar esa acción. Bueno. Va a ser así, desde luego. Oye, Rubén, ¿y cuáles son tus siguientes proyectos? ¿Qué ideas de cursos tienes para AudioFit? ¿Proyectos propios? Pues en AudioFit ahora estamos cerrando el curso de planificación y programación. 2 clases para cada modelo de programación, tradicional, polarizado, ATR, bloques e inverso. En cuanto tengamos finiquitado esto, vamos a darle un empujón al curso sobre mitos, que ya tengo algunas cositas por ahí escritas, y a partir de ahí me gustaría llevármelo más a la aplicación práctica. Veremos de qué manera podemos darle una vuelta, pero porque claro, en el momento en el que nos ponemos a hablar en AudioFit de aplicación práctica, el soporte visual va a ser muy importante, pero va a estar y empezaremos a hablar de biomecánica, hablaremos de técnica, hablaremos de progresiones, hablaremos directamente de formas de trabajo para aterrizar toda esa información que se han llevado antes. Qué bueno. Y yo creo que van a ir por ahí los tiros en AudioFit.
Y una última pregunta. Tú, por ejemplo, eres una persona que cursó la carrera de Ciencias del Deporte, has cursado varios másters, es decir, que a nivel académico sabes cómo funciona toda esa película. ¿Qué piensas que aporta AudioFit en comparación o como complemento respecto a la enseñanza más tradicional actualmente? Pues yo creo que a cualquier profesional que tú le preguntes qué tal te fue en la carrera o cuál es tu opinión de la carrera, yo creo que muchos de nosotros no somos conscientes de lo que nos ha aportado la carrera, porque creo que la mayoría de docentes o la mayoría de entrenadores en fisioterapia, no sé si funcionará igual, pero vamos, la mayoría de entrenadores, muchos decimos o se dice, a mí la carrera no me aportó nada. Bueno, vamos a ver. El hecho de aprender a comunicar, el hecho de saber hablar sin decir memeces, el hecho de generar un carácter y una personalidad, eso en la universidad creo que se aprende y es importante. Pero yo creo que todos los conocimientos que aplicamos en nuestro trabajo, seas entrenador, seas ingeniero o seas, me da igual, no los vas a aprender en 4 años de base. La universidad es un trabajo de base, es un trabajo que te va a construir como persona y como profesional si lo sabes exprimir bien. Pero lo que vayas a aplicar en tu día a día, vas a tener que buscarte tú las mejores castañas que puedas encontrar. Y en eso creo que AudioFit cumple un papel brutal, brutal. Cualquier persona que quiera dedicarse al mundo de la salud y orientar su trabajo a cualquiera de las ramas que toca AudioFit, que cada vez son más, ahí es donde va a poder encontrar a un precio ridículo un aporte y un valor brutal, brutal. Totalmente. Totalmente. Y yo es más, te diré que he aprendido más haciendo los cursos de AudioFit y escuchándome a mí mismo muchas veces que en una formación de un año en la que vas, te sientas, hay días que te pilla concentrado, hay días que no. El simple hecho de poder elegir cuándo consumir la información y el hecho de poder digerirla, tomar apuntes a tu tiempo, no sé, a mí desde luego me parece una plataforma brutal. Además de ser profesor, yo desde luego la consumo y aprendo muchísimo de ella. Me pasa exactamente igual. Y sobre todo el placer, por ejemplo, de darte un paseo y estar aprendiendo a la vez con los mejores en ese campo. Es la predisposición. Es cuando tú estás en la universidad, por ejemplo, muchas veces no vas predispuesto a aprender. Vas a, joder, a ver qué me cuenta este día, este profesor. No le importa realmente que tú aprendas. No hay técnicas de estudio para que tú aprendas, no hay tácticas para captar tu atención. Tu predisposición no es buena normalmente, entonces el aprendizaje es bastante reducido. Sin embargo, cuando tú Totalmente. sabes que voy a hacer un curso de resistencia contigo, que me has dado lo mejor de lo mejor de lo mejor simplificado, que además me voy a dar un paseo y me apetece escucharte, que además son 15 minutos de clase, es al grano, tengo apuntes, es que ya solamente la predisposición lo cambia todo, porque vas dispuesto a aprender, no dispuesto a ver qué me cuentan hoy. Entonces, claro, la gente nos dice, joder, es que con AudioFit aprendo más que con la carrera, normal, porque quieres aprender. Porque tienes los medios necesarios para que aprendas. Son clases cortas, al grano, directas, lo haces en tu tiempo libre. Es que quieres. No, es lo contrario, justamente. Entonces, absolutamente. Totalmente. Algo que a mí me gusta mucho del sistema que se utiliza en AudioFit es, como bien dices, el simple hecho de que las clases sean de 10, 15, 20 minutos y luego, si a ti el tema de ese día te interesa de una forma concreta porque crees que te puede aportar más valor, tienes unos apuntes, tienes un material descargable en formato de estudios, de papers que puedes leer, releer, investigar y seguir ese aprendizaje por tu cuenta solamente si a ti te interesa. No te voy a mandar un audio de 2 horas en el que te voy a contar todo lo que quizá no te interese. O sea, lo básico, lo que tienes que saber y lo importante está aquí. Ahora, si te interesa de forma especial, tienes un soporte adicional y a mí eso me parece brutal. Y es algo que yo exploto mucho. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, tengo alguna pregunta respecto a tu curso, te la dejo en los comentarios y casi siempre respondéis súper rápido. Yo siempre. Yo siempre. Es brutal, porque el hecho de poder preguntar directamente al profesor y que haya una respuesta prácticamente inmediata, eso es genial. Sí, desde luego, desde luego. También te digo que ojalá el día de mañana tengamos ese problema, ¿no? Pero yo me planteo, el día que esto lo consuma tantísima gente como, vamos, es que voy a tener que estar única y exclusivamente respondiendo preguntas. Pero vamos, a día de hoy no hay ningún problema y la verdad es que es súper fluida la comunicación entre alumno y entrenador. Y profesor, mejor dicho. Hoy es el día para que toda esta gente que nos esté escuchando tome acción y se apunte a AudioFit porque tenemos un regalo preparado para ellos que es brutal.
Tú, Rubén, sabes, tanto como profesor como como alumno, que el año entero de AudioFit tiene un precio de 120 euros, un valor de mucho más, porque actualmente tiene más de 600 clases y cada día se comparten clases nuevas con PDFs, con estudios, con comunidad. O sea, 120 es ridículo. Y además, toda la gente que nos está escuchando ahora, pues posiblemente le apetezca también no solamente escuchar tu entrevista, sino escuchar todas las entrevistas, que son como 30 más o menos. Pero por tiempo, porque tienes que hacer cosas o por lo que sea, no pueden. Entonces, vamos a darle a todo el mundo la oportunidad de comprar todas estas entrevistas por un precio de 100 euros, que también es un precio ridículo, y la anualidad de AudioFit se puede comprar por un precio de 120. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer para toda la gente que nos está escuchando ahora mismo? Le damos la oportunidad de comprar todo el paquete, el anual de AudioFit más todas las entrevistas, en lugar de por 220 euros, por un precio únicamente de 60 euros, por todo. Todas las entrevistas, todo AudioFit, todo. Esto fue idea de Marcos, el CEO, el jefe, ¿no? Y la verdad que súper agradecidos porque ofrecer esta oportunidad a los que nos están escuchando ahora es tremendo. Entonces, yo les invito a que vayan a la descripción de este vídeo, a que utilicen ese link, porque van a poder comprar todo el año de AudioFit, todo lo que se está compartiendo, todo lo que ya hay, más todas estas entrevistas que tienen un componente de aprendizaje gigante. Así que, joder, ¿tú qué opinas? Una pregunta. ¿Los que están en directo son los que única y exclusivamente pueden acceder a todo el contenido por esos 60 euros? Digamos que durante todas estas entrevistas se está ofertando la oportunidad de que entren y los que están en directo pueden aprovechar ahora mismo para aprovechar esta oportunidad. Eso es. Vale, aproximadamente ¿cuánta gente puede haber en directo? 300. No tenemos acceso. Vale, me la voy a jugar. Voy a lanzar un all-in si me dejas. A ver qué te parece, porque esto es bajo tu supervisión. ¿Puedo aportar mi granito de arena y hacer a la gente que está en directo y que tomen acción y que decidan pues dar ese impulso en su carrera o en su trayectoria? A mí me gustaría el poder aportar mi granito de arena siempre y cuando, efectivamente, si toman la decisión durante el directo. Pero yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, a ver qué opinas, David. Podemos hacer un directo, un webinar con las personas que estén en directo y yo les puedo enseñar en una hora y media, hacerles un webinar acerca de cómo crear un entrenamiento paso a paso, porque es una pregunta que me llega muchísimo en AudioFit y que creo que puede resolver muchísimas dudas desde el inicio. El paso a paso de cómo crear, cómo enfocar un programa de entrenamiento, analizar al deportista, cómo plasmarlo sobre el papel. Creo que podría ayudar muchísimo. Así que si me dejas, yo me ofrezco voluntario para... Me parece brutal. Vamos a hacer una cosa. Todos los que se apunten ahora durante este directo que estamos ahora tienen acceso a lo que estás comentando, una clase contigo de una hora y media, lo que estiméis, para aprender sobre eso. Y también hacemos una cosa, le damos la oportunidad a los que ya se han apuntado durante este congreso que asistan también, para que puedan tener la oportunidad de aprender. ¿Te parece bien? De forma totalmente gratuita, sin pagar nada más. Entonces, accederían a todo el año de AudioFit, a todas las entrevistas y además a la clase contigo si se apuntan ahora mismo. Los que ya están apuntados tienen la oportunidad, les llegará por email el acceso y los que no, que vayan ahora mismo, se apunten porque esto no se va a repetir. Es brutal, es absurdo. Pues si me dejas, que ya veo que sí, te lo agradezco y pues le invito a la gente, a los que nos estáis viendo ahora mismo, pues a los que os apuntéis ahora, yo regalo un webinar en directo con vosotros en el que os cuento todo lo que os puedo contar acerca de cómo crear ese entrenamiento paso a paso y desde cero. Brutal. Tenéis mi palabra. Brutal. Me parece, vamos, tremendo. Y ya no solamente lo que vas a aportar en ese seminario, sino es que esta entrevista es oro. O sea, has aportado, tío, claves súper importantes, claves súper prácticas. Vamos, yo estoy súper agradecido. He aprendido mucho y estoy convencido de que todos los que están viéndonos también. Así que, vamos, gigante, enorme. Muchas gracias, David. Pues, compañeros, todos los que estéis con nosotros, aprovechad y apuntaros ahora. Es un precio ridículo, son solamente 60 euros por todo el año, todas las entrevistas y además la clase con Rubén. Vais a aprender muchísimo. Y como digo, los que ya habéis tomado acción durante este congreso, que sepáis que lo tenéis también incluido y que os llegará el día y la hora por email. Así que aprovechad, ni lo dudéis, porque es increíble. Y nada, Rubén, pues simplemente agradecerte, darte la enhorabuena, tío. Estás haciendo un trabajo brutal, ayudando a un montón de personas y lo vas a reventar. Así que solo te digo que sigas así. Muchas gracias. Te puedo decir exactamente lo mismo. Suscribo tus palabras.
Bueno, pues nos vemos muy pronto y compañeros, nos vemos en próximas entrevistas. Un abrazo. Un fuerte abrazo a todos.